Lectura comentada por Carlos Arangua. La ley de la divina compensación de Marianne Williamson. Antes de iniciar con la información, quiero agradecer tu participación, tus comentarios, tus dudas y tus aportaciones. Son de gran valor para este canal y para que este mensaje sea más difundido. Nuestro objetivo es que el mundo cada vez viva mejor en salud y felicidad. Activa las notificaciones y compártelo. Sigamos viviendo en el amor propio. Gracias por caminar juntos. Capítulo 9 de la ley de la divina compensación de Marianne Williamson, trascender el miedo. Iniciemos con la lectura. Nada de todo este asunto de ama y todo te irá bien le suena atractivo o sensato a la mente del ego. Sin embargo, nuestra tarea espiritual en la vida es superar al ego. El ego es la mente del miedo. Es nuestro propio poder mental que se vuelve contra nosotros mismos. Es la parte de nosotros que piensa que tenemos que luchar para salir adelante, que debemos competir con todos los demás, que solo hay una cantidad limitada de éxito en el mundo. Pero la mente del ego no es lo que realmente somos y es lo que se nos dice que no es verdad. Es nuestro propio odio a nosotros mismos haciéndose pasar por amor propio. El ego pretende ayudarnos cuando en realidad nos está haciendo caer en el infierno ansioso de los pensamientos confusos y que confunden. El ego se compone de y perpetúa los patrones crónicos y autodestructivos con lo que nos saboteamos a nosotros mismos. Desaprovechamos las oportunidades, destrozamos las relaciones y echamos piedras sobre nuestro propio tejado de innumerables maneras. Sin embargo, estos patrones contraproducentes no se presentan como tales. El ego es muy seductor. Llega con la apariencia de consideraciones responsables, diciéndonos que es algo razonable y solo después nos damos cuenta de que no era un absoluto razonable. Simplemente por alguna loca razón parecía una buena idea en aquellos momentos. Comentario directo y en específico. Vamos a empezar a hablar del ego. Ego es igual a miedo, miedo es igual a mente. Y todo ese tipo de situaciones que nos mantienen en ese tipo de conflictos es ahí donde nos estamos metiendo. El ego, como bien dice aquí, es el amor a nosotros mismos, pero de una forma equivocada. Incluso muchas personas a veces lo confundimos con amor propio. Y no, eso es más un ego hacia sí mismo. El pensar que yo tengo que seguir sufriendo, eso es lo que está chueco y debemos de lógico de corregir. Empezamos de una manera muy interesante esto. Continuemos con la lectura. El pensamiento egoísta basado en el miedo del mundo, que se apartan 180 grados del pensamiento de Dios, es como un velo que se planta ante nuestros ojos para ocultar lo que es real. Así que, ¿cómo trascender al ego y retirar el velo? Este velo de ilusión se retira automáticamente cuando recordamos quiénes somos y por qué estamos aquí. La clave del poder en cualquier situación es tener claras dos cosas. ¿Quién soy realmente? ¿Y por qué estoy aquí? Estas dos preguntas, si se responden correctamente, aportan poder para que se produzcan milagros. Tu mente es sagrada porque es una creación de Dios y fue creada con el propósito de extender su amor en el mundo. Tu trabajo se orienta al éxito en la medida en que está dedicado a los propósitos del amor. Recuerda esto y tu mente se llenará de un poder impenetrable. Hasta que no nos alineemos a la verdad espiritual, somos vulnerables a los pensamientos del ego. Según un curso de milagros, con cada pensamiento acogemos a Dios o por el contrario, nos convertimos en rehenes del ego. Recuerdo que hace años me dije a mí misma que no tenía que preocuparme por el diablo. Me había dado cuenta de que no había ninguna fuerza maligna acechando al planeta en búsqueda de almas humanas, que esa idea estaba solo en mi cabeza. Pues entonces reparé en que ese es el peor de los sitios en los que podía estar. No es bueno que el único lugar en el que exista la oscuridad sea la mente. El ego es una tentación constante, siempre dentro de nosotros, que nos incita a percibir sin amor. Crea una limitación y luego quiere que creamos que la limitación es insuperable. Elabora un problema y luego quiere convencernos de que el problema es imposible de solucionar. El hecho de que el ego esté dentro de tu mente no significa en absoluto que sea tu amigo. Por otra parte, el hecho de que esté en tu cabeza sí significa que tú mismo puedes cambiarlo. Directo y específico. El ego no tiene voz propia como tal, a menos de que nosotros se la demos, pero siempre va a estar cumpliendo su propósito, que es ponernos en esa complicación, haciéndonos creer que su voz es la nuestra. Y que de una u otra manera lo que nos diga de hacer o decir y cambiar y demás,
Todos son parte de su esencia, que es el miedo. Y el miedo es lo que nos aleja de Dios. De alguna u otra manera, y para quienes ya vieron o escucharon el libro de Satán, ahí se plantea de una manera muy creativa y muy específica qué es el ego y cómo funciona. De una u otra manera vamos a estar conectándonos con el entender de qué es el ego, pero para vencerlo. Y si quieres aprender más a eso, ve a ver ese libro de Satán, una autobiografía, que habla de una manera muy específica esto. Nosotros, a final de cuentas, estamos aquí para vencer al ego. Y al vencer al ego, podernos conectar con el verdadero Dios. De alguna u otra manera, y como nos dice así en el último parrafito, el hecho de que el ego esté dentro de tu mente no significa en absoluto que sea tu amigo. Ahí está, pero no es tu amigo. El miedo no es tu amigo. Por otra parte, el hecho de que esté en tu cabeza sí significa que tú mismo puedes cambiarlo. Y ahí es en donde está la clave. No se trata de que pensemos bien todas las veces, pero de que si piensas mal y te sales del amor, tienes la oportunidad de cambiarlo siempre. Siempre, siempre, siempre puedes cambiarlo. Y ahí es donde vamos a poder generar, como bien dice el título, trascender este miedo. Continuemos con la lectura. Un hombre me dijo una vez en una de mis conferencias que había tenido una vida feliz como profesor de piano. Pero como la recesión había afectado a tanta gente, ya no tenía suficientes estudiantes para ganarse la vida. Dan dijo que rezaba para que se produjera un milagro. Hasta aquí, todo bien. Poco después recibió una notificación sobre un puesto de trabajo que había quedado vacante en un centro de enseñanza donde él vivía, un empleo que parecía encajar con sus aptitudes. Tenía buenas cartas de recomendación para el puesto y se sentía seguro de tener posibilidades de conseguirlo. Muy bien, todo seguía su curso. La ley de la divina compensación parecía estar en marcha, pero entonces el ego se puso en acción. Así es como Dan describió su proceso de pensamiento. El problema, se dijo a sí mismo, era que los empleos como ese están demasiado politizados, demasiado plagados de institucionalismo y él tendría que aceptar las reglas del juego para competir por el puesto. Después de pensárselo mucho, decidió no presentar su solicitud. Observa cómo el ego consiguió deslizarse en su pensamiento. Sí, he orado para que se produzca un milagro, pero he decidido que lo que apareció en mi camino no era lo suficientemente bueno. Si fuera realmente un milagro, sería exactamente como yo lo había imaginado. Se afianzó el juicio y el milagro quedó bloqueado. Observa cómo se presenta el astuto ego, desviando la oportunidad en nombre de los valores. Hizo que pensara que su decisión basada en el miedo era una manera éticamente superior. ¿Cómo sería, por el contrario, un proceso orientado en el milagro? Comentario muy importante, porque aquí nos están planteando, me atrevo a decir, un ejemplo que, sin temor a equivocarme, creo que todos podemos llegar a tener ese tipo de historias. Pedimos, nos conectamos con el amor, nos conectamos con la oración, entregamos, nos liberamos de las preocupaciones, pedimos una oportunidad, aparece y empezamos a ponerle peros. Es que no es tanto sueldo como el que quiero, es que no es la mejor actividad que yo deseo, es que yo lo quería de otro color, es que el otro y demás, dejamos pasar de alguna manera la oportunidad. Eso a final de cuentas es hacerle caso al ego. Si tú pides de alguna u otra manera que se te sea ayudado, la ayuda que llegue va a ser la perfecta. A lo mejor no significa que te vayas a quedar ahí. A lo mejor solo es el escalón para lo que sigue. Pero ahí es en donde está la clave. El ego siempre nos va a poner en dudas. Siempre y todas las veces nos va a poner en dudas porque es su trabajo. Nuestro trabajo y nuestra chamba es mantenernos en el amor y en la confianza. Y que de alguna u otra manera todas las oportunidades sean elegidas para seguir creciendo en la misma esencia del amor. Súper interesante, ¿no? Muy bien, continuemos con la lectura. ¿Cómo sería, por el contrario, un proceso orientado al milagro? En primer lugar, una vez que rezas para que se produzca un milagro, considéralo hecho. En segundo lugar, permanece alerta para que el universo te muestre una oportunidad, incluso si no se parece a lo que esperabas. El hecho de que sea una posible solución a tu problema, El hecho de una posible solución a tu problema se presente de una forma que tu ego no había planeado, suele ser una señal que se produce de Dios. Le pregunté a Adán, ¿cómo podrías estar seguro de que había politiqueo? El rumor que circulaba de que la situación era política se basaba en situaciones pasadas que ni siquiera le atañían. No era necesariamente verdad e incluso si lo hubiera sido, no tendría por qué afectarle en el presente. ¿Cómo podría estar seguro de cuál sería la situación antes de abrirse ni siquiera a la experiencia? Era como si alguien que oía que llamaban al timbre supiera que sabía quién llamaba.
qué ropa llevaba esa persona y lo que quería, y decidiera no abrirle la puerta. No basta con que los milagros siempre estén viniendo a nosotros. Debemos estar receptivos, listos para el milagro. Para recibirlos tenemos que tener la mente abierta, además del corazón. El ego cierra ambos. Estar abierto a los milagros es una disciplina y un arte. Deberíamos cuidarnos de pensar que sabremos cómo será el milagro, qué forma tomará o de qué manera se presentará. De hecho, la naturaleza misma de los milagros es representar la interrupción de un patrón, la suspensión del status quo. La ley de la divina compensación forja una nueva trayectoria que no se basa en el pasado, sino en el amor de Dios por ti. Dios no conoce límites, ni se inclina ante los dictados del ego sobre la escasez y la carencia. No comparte el concepto mezquino que el ego tiene de ti y tampoco deberías compartirlo. ¿Cómo nos libramos de nuestro intruso mental? El ego no es algo de lo que tengamos que librarnos, porque en realidad no existe. Es simplemente una alucinación de los mortales en las que todos hemos creído. Es la ausencia del amor. De la misma manera que la oscuridad es la ausencia de la luz. Cuando encendemos la luz, la oscuridad desaparece. Y cuando encendemos el amor, el ego desaparece. Lo que dediquemos a la verdad podrá resistir las mentiras. Comentario muy importante. Creo que es muy claro a final de cuentas, y con esta metáfora final de la luz y la oscuridad es muy específico. La luz como tal hace que la oscuridad se desvanezca, pero por más oscuridad que exista y que haya, y por más fuerte que sea, por más argumentos que estén, no le puede hacer nada a la luz. Al último, la oscuridad no existe. Solo existe la carencia de la luz o la no aceptación de la luz. Así que si de alguna u otra manera, y como nos plantea el que tenemos que seguir haciendo, es dejarnos de interpretaciones, dejarnos de esas ideas de lo que yo creo que debe de ser, y simplemente si alguien toca la puerta, pues ve a abrir. Y si es una oportunidad, disfrútala. ¿Para qué es? No sé, solo sigue tu instinto, sigue haciendo las cosas con amor y todo saldrá de una manera perfecta y simple sin que tú realmente tengas que hacer tanto. Las cosas ya están hechas. Y otra cosa muy importante que aquí nos planteó, el ego como tal no existe. Solo es una referencia, una alucinación, una creencia que en su momento se tiene y que así como Dios nos hizo imagen y semejanza y Dios que es creador, pues nosotros nos creamos esa historia del ego. El asunto está de que la creemos como si fuese la verdad, pero no es así. De alguna u otra manera, es tan simple como encender la luz para que todo cambie. Es tan simple como encender la luz para que todo se solucione. Y que de una u otra manera la luz, que es justamente el amor de Dios, nos conduzca en todo lo que hacemos. Muy interesante, ¿no? Como siempre. Vamos a continuar con la lectura. Según un curso de milagros, pensamos que tenemos muchos problemas diferentes, pero en realidad solo tenemos uno, nuestra separación de Dios. Hace varios años y después de una de mis charlas, un hombre se acercó y me dijo, todo esto de apoyarse en Dios no es para mí. Le dije que en mi propia vida, cuando no me había apoyado en Dios, había acabado apoyándome en algo o en alguien en quien había sido mejor no apoyarme. No es una debilidad apoyarse en el poder del universo que reside dentro de nosotros. Es un mito que podamos ser héroes solitarios que no dependen de nada ni de nadie. El alma se apoya. Eso forma parte de su naturaleza. La idolatría sucede cuando nos apoyamos en algo o en alguien que, en realidad, no es la fuente de nuestro bien supremo, pero por alguna loca razón pensamos que lo es. Esto es una tentación casi inevitable en la que el plano material se considera la única realidad verdadera. Este pensamiento erróneo, que el mundo material es nuestra salvación, es la locura que subyace en el núcleo de todos los errores. Es la ilusión central del ego. Es nuestra vida laboral. Esta ilusión puede conducir a varios errores. Miedo que se hace pasar por humildad, conducta irresponsable que se hace pasar por riesgo razonable, gastos excesivos que se hacen pasar por una actitud de abundancia, publicidad poco ética que se hace pasar por no es importante, jueguecitos financieros que se hacen pasar meramente, pero así no es como se hacen las cosas. Nuestra conexión con el plano espiritual es el antídoto a la locura del ego. Nos da un sentido de la sabiduría, de la escala y de la rectitud. Nos da confianza y poder. Es la oración para que Dios use nuestro trabajo para que pueda hacer que el mundo sea un lugar mejor. Comentario, ya acercándonos hacia el final de este capítulo, muy importante, capítulo 9, trascender el miedo, nos está conectando acerca de
estas dos ideas, que tenemos que hacer una comparación muy adecuada, que el ego a final de cuentas siempre va a tratar de confundirnos y nos pone aquí, por ejemplo, el miedo que se hace pasar por humildad, que dices, no, es que a mí no me toca ahí, cuando en realidad es yo tengo miedo de ir para allá. Cuando te dan a lo mejor una oportunidad para crecer, no, es que no es para mí, creo que mi compañero es el más útil, cuando en realidad es el miedo el que te está deteniendo. Cuando de alguna otra forma haces gastos excesivos y te metes en conflictos financieros de tipo endeudarte y demás por hacer un aparente hacia el mundo que en realidad no es. Todo ese tipo de situaciones son circunstancias que el ego te presenta ahí y que de una u otra manera siempre nos mantienen en ese juego infernal de querer presumir hacia afuera, de querer dar todo hacia afuera, pero desde la carencia, desde el miedo. Y ese es el ajuste que tenemos que ir haciendo para cambiar toda nuestra existencia. Aportar y difundir todo desde el amor va a ser nuestro mayor y principal trabajo. Continuemos con la lectura. Bob Dylan capturó esta verdad en su canción Gotta Serve Somebody. Tienes que servir a alguien. Puede que sea el diablo o puede que sea el Señor, pero vas a tener que servir a alguien. No servir a alguien es algo que no es una opción. Rezar para servir al universo y el universo te servirá a ti. Lo que se pone proactivamente en un servicio del amor está protegido de las encomiendas del mundo. Lo que se pone proactivamente en servicio de la cordura profunda está protegido por las encomiendas de la neurosis. Lo que se pone proactivamente en servicio de lo que es bueno, santo y bello está protegido por las fuerzas de la destrucción. Tómate en serio a ti mismo, tu trabajo y el de Dios que hay dentro de ti. Dedícate a diario, cada hora, incluso momento a momento a los propósitos del amor y el ego no tendrá ninguna oportunidad. El ego reconoce una mente sagrada cuando la ve. Muy importante. Con este cierre y antes de la oración final de este capítulo, utilizando a final de cuentas la metáfora o el análisis de esta canción de Bob Dylan, Gotta Serve Somebody, te toca servir a uno o a otro. Lo dijo Jesús también, ¿sale? ¿Sí? O a Dios o al dinero. Tienes que servir a alguien. ¿A quién le sirves? Y en su momento cuando hablamos acerca de la fe dijimos lo mismo. No es posible no tener fe. Tú tienes fe. La pregunta es ¿fe en quién? ¿En el amor de Dios? ¿O en la carencia y el miedo del ego? ¿O uno u otro? No podemos decir que es que sí, yo le tengo fe a Dios y le tengo amor a Dios y le tengo fidelidad a Dios, pero ten cuidado. No me arrebates, tengo esto, tengo miedo, tengo agobio, tengo conflicto y no tiene sentido. La realidad de las cosas es que en nuestra vida actual tenemos que decir que le somos más fieles al ego, porque tenemos todas estas dudas, al menos todavía. Y estamos en este proceso de cambio y estamos en este proceso de ajuste y justamente por eso estamos conectándonos con todo este tipo de material, porque estamos venciendo al ego y cada vez más. Y vencerlo es nuestro principal objetivo. ¿Con qué intención? Con trascenderlo. Liberarnos de todo este juego porque no nos va a servir absolutamente de nada. Tenemos que trascender el miedo y liberarnos de todo este tipo de conflictos. ¿Qué opinas? ¿Ok? Vámonos entonces con la oración final de este capítulo. Querido Dios, te dedico mis talentos y habilidades para que se usen de manera que sirvan a tus propósitos. Te entrego mis negocios y finanzas para que mi trabajo sea elevado a su más alta posibilidad, como una bendición para todo el mundo. Amén. Rezarla todos los días será de mucha utilidad. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo.